Kilara se quedó allí, con sangre oscura en las garras, respirando con dificultad. No estoy indefensa, dijo, y había algo feroz en su voz que él no había oído antes. Nunca dije que lo estuvieras. El sistema de comunicación crepitó. La voz de Takor llenó la bodega de carga. Mataste a mis guerreros. Irrumpieron en mi nave, respondió Samuel. Juega juegos estúpidos. Gana premios estúpidos. Esto no ha terminado. Lo harás si eres inteligente. Tus guerreros están muertos. Te has quedado sin movimientos. Acéptalo y márchate. Hubo una larga pausa. Entonces, sorprendentemente, Takor rió. No fue un sonido agradable. Crees que has ganado, humano. No tienes idea de lo que has comenzado. Esa hembra es mía por derecho de conquista. Su familia me la vendió. Tengo documentación, contratos. La ley está de mi lado. La ley está a punto de acusarte de agresión e intento de asesinato, dijo Samuel. La ley draconiana reemplaza a la ley de la estación para parejas vinculadas. Me la devolverán de una forma u otra. La comunicación se cortó. Samuel miró a los 3 guerreros muertos, luego a Kailara. Ella temblaba. La adrenalina se le iba. Lucharon bien, dijo. Mi abuelo me enseñó antes del tratado de paz. Dijo que una mujer debe saber defenderse, incluso si la ley dice que no debería. Miró sus garras ensangrentadas con asco. Nunca he matado. La primera vez siempre es la más difícil. Se vuelve más fácil. Eso no es necesariamente bueno. ¿Nos arrestará la comandante Yuki? ¿Por defendernos en mi nave? No es probable, pero deberíamos informar. La seguridad de la estación llegó en 20 minutos. Tomó declaraciones. Retiren los cuerpos. La propia comandante Yuki bajó a inspeccionar la escena. 3 guerreros draconianos, dijo, sacudiendo la cabeza. Y ustedes 2 apenas tienen un rasguño. Tuvimos suerte, dijo Samuel. No, se volvieron estúpidos. Take debe estar desesperado al atacar a un veterano condecorado en su propia nave. O seguro de que la ley lo respaldará, dijo Kailara en voz baja. La expresión de Yuki se suavizó un poco. La sesión de emergencia es mañana. El Consejo de Justicia la adelantó dadas las circunstancias. Prepárate. Takor tendrá buenos defensores. Después de que todos se fueran, Samuel y Kailara limpiaron la sangre de la bodega en silencio. Era un trabajo lúgubre, pero necesario. Las naves no se limpiaban solas, a pesar de lo que pensaban los civiles. Debería irme, dijo Kailara de repente. Ve a las colonias exteriores. Desaparece. Ya has hecho suficiente. No deberías tener que seguir librando mis batallas. Debería irme. Debería irme. Debería irme. Samuel dejó de limpiar y la miró. La miró de verdad. Estaba más fuerte que cuando la encontró, física y mentalmente. Pero el miedo aún acechaba en sus ojos dorados. ¿Es eso lo que quieres? ¿Huir? Guardó silencio un momento. No. Quiero verlo enfrentarse a la justicia. Quiero que todas las mujeres sepan lo que es. Pero querer y tener son cosas diferentes. No siempre. A veces luchas por lo que quieres. A veces ganas. Y a veces mueres. Cierto. Pero todos morimos tarde o temprano. La pregunta es qué haces antes de que eso suceda. Soltó esa risa chasqueante de nuevo, aunque sonaba triste. Filosofía humana, tan deprimente, y sin embargo, de alguna manera optimista. Somos así de complicados. Esa noche, ninguno de los 2 durmió bien. Samuel comprobaba los sensores de seguridad cada hora, esperando otro ataque. Kailara paseaba por la enfermería, su cola dejando angustiosas marcas en el aire. Finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, hora de la nave, llegó al puente donde Samuel estaba realizando diagnósticos. ¿Puedo preguntarte algo personal? Adelante. ¿Echas de menos a tu hija? ¿Echas de menos a tu hija? La pregunta lo pilló desprevenido, pero respondió con sinceridad. Todos los días.
Ya tendría 32 años. Probablemente habría tenido sus propios hijos. A veces pienso en eso. Nietos que nunca conoceré. ¿Cómo se llamaba? Rebecca. Becky. Odiaba a Rebecca. Rebecca. Dijo que sonaba demasiado formal. Háblame de ella. Y lo hizo. Por primera vez en años, habló de su hija. De cómo le encantaba desmontar máquinas. Solo para ver cómo funcionaban. De cómo nunca podía mantener limpia su habitación, pero de alguna manera siempre sabía dónde estaba todo. De cómo quería ser piloto. Solía practicar en simuladores durante horas. Kilara escuchó sin interrumpir, y cuando terminó, dijo, «Suena maravillosa». Lo era. Creo que estaría orgullosa de lo que hacías. Ayudándome. Tal vez. Siempre decía que tenía que dejar de ser tan ermitaño. Se sentaron en un cómodo silencio, mirando las estrellas a través de la ventana. Finalmente, Kilara volvió a hablar. Si ganamos mañana, si el consejo falla en contra de Takor, seguiré sin tener a dónde ir. Mi familia no me aceptará de vuelta. No tengo créditos, ni habilidades, excepto lo que mi abuelo me enseñó sobre lucha. Podrías quedarte aquí, dijo Samuel, las palabras saliendo antes de que realmente pudiera pensarlas. Ella se giró para mirarlo, con la cabeza ladeada. En tu nave. ¿Por qué no? Me vendría bien una tarjeta. Copiloto. Rusty es eficiente, pero no es muy conversador, y estás aprendiendo los sistemas rápidamente. ¿Me confiarías tu nave? Me confiaste tu vida. Parece justo. Emitió un sonido que él no había oído antes, casi como un ronroneo. Eres muy extraño, Samuel Rourke, pero creo que me gusta lo extraño. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Se vistieron con esmero para la audiencia del consejo. Samuel con su viejo uniforme de gala, las medallas que solía guardar en cajas, prendidas al pecho. Kilara con una túnica tradicional sauria que el comandante Yuki había conseguido de alguna manera, azul oscuro con hilos dorados que complementaban sus escamas. La sala del consejo estaba abarrotada. Se había corrido la voz sobre el caso, un veterano humano defendiendo a una sauria contra un príncipe mercader draconiano, 3 especies con una historia complicada, todas representadas en un mismo drama legal. El consejo estaba compuesto por 5 miembros, uno de cada especie principal del sector. La consejera humana, una anciana llamada Chen, se llamaba Javisam, presidía. Entre los demás se encontraban un anciano saurio, una matriarca draconiana, un cefalón con su traje de encuentro y un Ketran cuya forma cristalina reflejaba la luz. Takor ya estaba allí, vestido con una armadura ceremonial que probablemente costaba más que la nave de Samuel. Había traído a 3 defensores, todos draconianos, todos con los símbolos de varios gremios legales. Esto va a ser interesante, murmuró Samuel. El defensor principal se puso de pie primero, su voz llenando la sala. Honorable consejo, este asunto es simple. Kilara, de la embrague de las profundidades de cristal, se unió legalmente a mi cliente hace 3 ciclos. Su familia aceptó el pago. Los contratos se firmaron según la ley draconiana y sauria. Ella intenta romper un vínculo sagrado, con la ayuda de este humano que tiene sus propios intereses. ¿Qué intereses serían esos?, preguntó el consejero Javisam. Venganza contra los draconianos por sus pérdidas en la guerra. Vio la oportunidad de atacar a mi cliente y la aprovechó, llenando la cabeza de esta mujer con ideas humanas sobre la elección individual que no tienen relación con nuestras culturas. Samuel empezó a levantarse, pero Kilara le puso una mano en el brazo. Ella se levantó en su lugar. ¿Puedo hablar?, preguntó el anciano saurio. Puedes, niña. Me vendieron. Sí, como una carga. Como los mismos bienes que mi familia comercia. Me dijeron que era por la paz, por la prosperidad, por el bien de ambas especies. Acepté esto porque creía en el sacrificio por el bien común. Su voz se hizo más fuerte, pero lo que me ocurrió no fue así. Un sacrificio. Fue una tortura.
Una tortura sistemática y deliberada. Sacó un bloc de datos, con las garras firmemente en los controles. Con el permiso del Consejo, me gustaría presentar pruebas médicas. La pantalla holográfica se iluminó, mostrando los escáneres que Samuel había tomado. Membranas de alas rotas, huesos fracturados, niveles de neurotoxinas que hicieron que incluso la draconiana matriarca silbara en desaprobación. Esto es lo que significaba el vínculo para Takor, dijo Kailara. Así es como trataba a la hembra que dice poseer. El defensor de Takor intentó intervenir. Las diferencias culturales en las prácticas de apareamiento están limitadas por la ley interespecies cuando causan daño permanente. El cefalón interrumpió, con su voz mecánica y sin emoción. El uso de neurotoxinas en una pareja vinculada está específicamente prohibido bajo 7-7 alfa. Ella se resistía a una vinculación adecuada, dijo Takor, hablando por primera vez. La disciplina era necesaria. ¿Disciplina? Samuel se puso de pie, su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. La paralizaste y la dejaste morir en una bodega de carga abandonada. Eso no es disciplina. Eso es intento de asesinato. No tienes ninguna posición aquí, humano, gruñó Takor. De hecho, si la tiene, dijo el consejero Javisam. Como quien proporcionó asistencia médica y refugio, el señor Rourke puede hablar sobre el estado de la víctima cuando la encuentren. Samuel abrió su propio bloc de datos. Me gustaría agregar al registro el ataque a mi nave hace 3 días. 3 guerreros draconianos, enviados por Takor, irrumpieron en mi nave con la intención de secuestrar o matar. Ahora están muertos. ¿Defensa propia?, dijo rápidamente el abogado de Takor. Conspiración para cometer asesinato, dijo el comandante Yuki, entrando en la cámara. Tengo imágenes de seguridad de Takor reunido con esos guerreros 2 horas antes del ataque, así como transferencias de crédito a sus cuentas. Las escamas de la matriarca draconiana se oscurecieron, una señal de ira entre los de su especie. ¿Contrataron asesinos, guerreros de nuestra sangre? No eran asesinos, protestó Takor. Estaban recuperando mi propiedad. No soy propiedad. La voz de Kailara resonó por toda la cámara. Soy un ser consciente con derechos bajo la ley interespecies, murmuró el consejo entre sí. Finalmente, el anciano saurio habló. Kailara de las profundidades de cristal, ¿deseas disolver formalmente tu vínculo con Takor de Trono de Sangre? Sí. Takor de Trono de Sangre. Has sido acusado de agresión, intento de asesinato y violación de los acuerdos interespecies. ¿Cómo respondes? Takor se puso de pie, sus 8 pies de altura destinados a intimidar. Respondo que no tienes autoridad sobre la ley draconiana de vínculos. Ella es mía por derecho y costumbre. Ningún consejo de débiles y humanos puede cambiar eso. La matriarca draconiana también se puso de pie, y era incluso más alta que Takor. ¿Te atreves a insultar a este consejo? Traes vergüenza a nuestra especie con tus acciones, ¿y ahora la agravas con arrogancia? Soy de la casta guerrera. No respondo ante nadie más que el trono. Y soy de la casta matriarca, respondió ella, bajando la voz hasta convertirse en un peligroso murmullo. Hablo en nombre del trono en este sector. Has violado nuestras leyes más sagradas sobre el trato a las parejas vinculadas. Has usado neurotoxina no en batalla, sino con crueldad. Has contratado guerreros como matones comunes. Ya no eres de la casta guerrera. No eres nada. La expulsión formal. Samuel había oído hablar de ella, pero nunca la había visto. Takor se tambaleó, como si la hubieran golpeado. No puedes. Está hecho. El consejo votará ahora. Dick. La votación fue rápida y unánime. El vínculo se disolvió. Takor recibió la orden de pagar 200.000 créditos a Kailara. Se le prohibió acercarse a menos de 1.000 metros de ella o de Samuel. Cualquier violación resultaría en prisión inmediata. Takor salió de la cámara sin decir palabra,
pero la mirada que dirigió a Samuel prometía que esto no había terminado. Samuel no estaba preocupado. Se había enfrentado a enemigos peores con mejor entrenamiento. Fuera de la cámara, Kailara se encontraba bajo la luz artificial del ciclo diurno de la estación, con las alas finalmente desatadas, aunque aún sujetas con cuidado contra su cuerpo. Se acabó, dijo con incredulidad en la voz. Al menos la parte legal, asintió Samuel. Probablemente intentará algo diferente con el tiempo. Los de su especie siempre lo hacen. Entonces estaremos listos. Nosotros, lo miró con ojos dorados brillantes. Me ofreciste un puesto en tu nave. Acepto si la oferta sigue en pie. Sí, pero te aviso, no es una vida emocionante. Viajes de salvamento, mantenimiento, y ocasionalmente recibir disparos de piratas. Después de los últimos meses aburridos, suena perfecto, caminaron juntos de regreso a la nave. Samuel sintió algo que no había experimentado en años. No exactamente felicidad, pero tal vez satisfacción. Propósito. Hay una cosa, dijo Kailara al llegar al anillo de atraque. ¿Qué? Técnicamente todavía estoy en mi ciclo fértil. El médico dijo que el estrés lo suprimió, pero ahora que me estoy recuperando. Hizo una pausa, con aspecto incómodo. Las hembras áureas en ciclo producen feromonas que afectan a muchas especies. Podría ser difícil para ti. Samuel rió entre dientes. Kailara, tengo 58 años, me mantengo en pie gracias a prótesis articulares de grado militar, y no he salido con nadie en una década. Creo que puedo controlarme. Soltó esa risa chasqueante. Di eso ahora. Espera a que las feromonas realmente empiecen. Rusty tiene buenos filtros de aire. No tan buenos. Subieron a la nave y Samuel inició la secuencia de salida. Mientras se alejaban de la estación Meridian, Kailara se acomodó en el asiento del copiloto, con la cola enroscada alrededor de la base. ¿A dónde vamos?, preguntó. A donde queramos. Esa es la belleza de tener tu propia nave. Nunca he estado en la nebulosa espiral. Menudo viaje. 3 semanas en crucero estándar. Tenemos tiempo. Samuel activó el hiperimpulsor y las estrellas se extendieron en líneas de luz. En el asiento del copiloto, Kailara ya estaba aprendiendo los controles de navegación, sus garras delicadas en la interfaz. 3 semanas después, se adentraban más en el espacio neutral cuando sonó la alarma de proximidad. Samuel le estaba enseñando a Kailara maniobras básicas de pilotaje, dejándola manejar los controles mientras él supervisaba. ¿Qué es eso?, preguntó, comprobando los sensores. Baliza de socorro. Automatizada, parece un transportador de carga. ¿Piratas?, preguntó. La pregunta es si todavía están por aquí. Se acercaron con cuidado. Se acercaron con cuidado. Se acercaron con cuidado. Se acercaron con cuidado. Armas alimentadas, pero no apuntadas. El transportador estaba muerto en el espacio. El casco se agrietó en varios puntos. No había señales de vida. Pero la bodega de carga estaba intacta. Se aplican los derechos de rescate, dijo Samuel. ¿Quieren echarle un vistazo? ¿Es seguro? Probablemente no, pero el buen rescate nunca lo es. Se pusieron los trajes, Kailara forcejeando con el equipo EVA diseñado por humanos, hasta que Samuel lo modificó para su cola y alas. El interior del transportador era un desastre, pero la carga estaba intacta. Suministros médicos que valían una fortuna en las colonias exteriores. Esto podría darnos un año de vida, dijo Samuel, examinando las cajas. Fue entonces cuando regresaron los piratas. 3 naves, pequeñas y rápidas. De esas que dependen de la velocidad en lugar de la potencia de fuego. Regresen con Rusty, ordenó Samuel. Llegaron justo cuando los primeros disparos impactaron sus escudos. Samuel tomó el asiento del piloto mientras Kailara manejaba los sistemas defensivos, algo que había estado practicando en simulaciones. 3 objetivos. Rumbo 270 y ascendiendo, informó,
sonando casi tranquila. ¿Puedes manejar la selección de objetivos? Creo que sí. No creo. Hazlo o no. Acabas de citar antigua filosofía humana hacia mí. Es de una película. Te lo mostraré más tarde si sobrevivimos. Los piratas llegaron rápido, asumiendo que un barco de salvamento sería presa fácil. Se equivocaron. Samuel había mejorado las armas de Rusty hacía años, y Kailara resultó tener una puntería natural. Acertó a 2 piratas con disparos precisos, mientras que Samuel superó en maniobras al tercero. «Detrás de nosotros», gritó. Samuel realizó una maniobra que no debería haber sido posible en un barco del tamaño de Rusty, volteándose de un lado a otro y disparando el cañón principal a quemarropa. El barco pirata explotó en una lluvia de escombros. Flotaron allí en el repentino silencio, ambos respirando con dificultad. «Hacemos un buen equipo», dijo Kailara. «Sí, lo hacemos». Rescataron lo que pudieron del transportador y los barcos piratas, terminando con suficientes créditos para durar varios meses y mejorar la bahía médica de Rusty para manejar mejor la fisiología no humana. Esa noche, mientras observaban la nebulosa espiral a través de la ventana, sus colores arremolinándose como aceite sobre agua, Kailara preguntó: «¿Crees que vendrá a por nosotros otra vez?» Takkor: «Probablemente. Pero han pasado 3 semanas y nada. Tal vez sea más listo de lo que creía. O esté planeando algo peor. También es posible. Pero lo manejaremos cuando llegue el momento». Se acercó a él en el banco, su calor perceptible incluso a través de sus ropas. «Samuel, ¿puedo decirte algo?» «Claro. No esperaba sobrevivir ese día en la bodega de carga. Cuando me encontraste, ya me había rendido. Solo estaba esperando morir. Pero tú no. No, porque me diste algo que había perdido. Esperanza. Y más que eso. Propósito. Libertad. Un lugar al que pertenecer. Te ganaste esas cosas tú mismo. Tal vez. Pero me mostraste que eran posibles». Hizo una pausa y luego añadió: «Y hay algo más». «¿Qué?» «Estoy desarrollando sentimientos por ti. Sentimientos románticos. Sé que es imposible. Diferentes especies y todo eso. Pero pensé que deberías saberlo». Samuel guardó silencio por un momento, procesando esto. «No es imposible. Inusual, claro. Complicado, sin duda. Pero no imposible. ¿No te parezco repulsiva? Las escamas, la cola, todo eso de ser reptil». «Kailara, eres una de las personas más fuertes y valientes que he conocido. Aprendiste a pilotar una nave en 3 semanas. Luchaste contra piratas. Te enfrentaste a tu abusador delante de todo el consejo. ¿Cómo podría encontrarme algo así repulsivo?» Volvió a emitir ese ronroneo. «No respondiste sobre las escamas. La verdad es que son bastante bonitas. Captan la luz de formas interesantes. Se te dan fatal los cumplidos. Estoy fuera de práctica», rió, ese chasquido que le había cogido cariño. Luego, con cuidado, apoyó la cabeza en su hombro. Sus escamas eran suaves y cálidas contra su cuello. «Qué bien», dijo. «Sí, lo es». Se quedaron así un buen rato, observando la nebulosa girar y las estrellas pasar, 2 supervivientes encontrando la paz en la vasta oscuridad entre mundos. Pasaron 6 meses. Se acomodaron a una cómoda rutina, aceptando trabajos de rescate y explorando sistemas que ninguno de los dos había visto antes. Kailara se convirtió en una excelente piloto y una negociadora aún mejor. Su paciencia sauria natural, combinada con su inteligencia, la convertían en una formidable en las negociaciones comerciales. Samuel le enseñó póker humano, que dominó en 3 días, y luego procedió a vaciarle los créditos en cada partida. Estaban atracados en una estación minera en el alcance exterior cuando llegó el mensaje. No de Takkor, sino del anciano saurio que había estado en el consejo. «Kailara, niña, necesito hablar contigo urgentemente. Se trata de tu familia y del contrato de vínculo original».
Se reunieron en una sala privada de la estación. El anciano, llamado Bhaskara, parecía preocupado. Tu familia ha solicitado al Alto Consejo que restablezca el vínculo, dijo sin preámbulos. Afirman que la disolución fue ilegal, que violó los términos de su acuerdo comercial. No pueden hacerlo, dijo Samuel. El Consejo dictaminó. El Consejo Sectorial dictaminó. El Alto Consejo tiene mayor autoridad. Y tu familia cuenta con el apoyo de varias garras prominentes que también tienen acuerdos comerciales con los draconianos. Las escamas de Kilara se desvanecieron, señal de angustia. ¿Así que me van a arrastrar de vuelta? ¿Me van a convertir en esclava otra vez? No si podemos evitarlo, pero deben comparecer ante el Alto Consejo. Ambos, en realidad, quieren saber del humano que intervino. ¿Cuándo? 3 días. En Saurus Prime. Samuel nunca había estado en el mundo natal de los saurios. Los humanos no estaban exactamente prohibidos, pero tampoco eran bienvenidos. La guerra había dejado cicatrices en ambos bandos. Allí estaremos, dijo. El viaje a Saurus Prime duró 2 días a máxima potencia. Kilara se quedó más callada a medida que se acercaban, hasta que finalmente Samuel preguntó qué pasaba. No he vuelto a casa en 4 años, dijo. Cuando me fui, era propiedad para ser intercambiada. Ahora regreso con un humano como compañero. Mi familia no lo entenderá. Muchos saurios no lo entenderán. ¿Quieres que me quede en la nave? No. La vehemencia lo sorprendió a ambos. No, dijo en voz más baja. Te necesito ahí. Eres la única razón por la que soy libre. Saurus Prime era hermoso, de una manera que dolía mirarlo. Formaciones cristalinas del tamaño de montañas sobresalían de la superficie, captando y refractando la luz de 3 soles en cascadas arcoíris. Las ciudades se construían dentro y alrededor de estas formaciones, estructuras de aspecto orgánico que parecían cultivadas en lugar de construidas. La Cámara del Alto Consejo estaba en el corazón de la capital. Una esfera de cristal puro que cantaba débilmente en armónicos inaudibles. La familia de Kailara ya estaba allí. Sus padres, sus hermanos de acogida, incluso el patriarca de su clan. Ninguno la miró. Takor también estaba allí, de alguna manera más amenazante en este entorno. Había traído a un nuevo defensor, un saurio esta vez, uno especializado en saberes tradicionales. El vínculo entre Kailara de profundidades cristalinas y Takor de trono de sangre estaba santificado por un rito antiguo, comenzó el defensor. No puede ser disuelto por un consejo sectorial que no comprende nuestras costumbres. La hembra estaba siendo torturada sistemáticamente, dijo Bhaskara. Eso supera la tradición. ¿Lo es? Nuestras tradiciones han mantenido la paz entre saurios y draconianos durante 1000 años. ¿Acaso tirarías eso por la borda por la comodidad de una hembra? Samuel sintió que Kailara se tensaba a su lado. Le tomó la mano, sin importarle quién lo viera. El Alto Consejo, 7 antiguos saurios, cuyas escamas se habían vuelto blancas con la edad, conferenciaron entre ellos. Finalmente, la mayor habló. Kailara de las profundidades cristalinas, di tu verdad. Se quedó de pie, todavía sosteniendo la mano de Samuel. Honorables ancianos, me enseñaron que el sacrificio por la nidada era el mayor honor. Lo creí. Acepté mi vínculo como un deber. Su voz se hizo más fuerte. Pero lo que experimenté no fue sacrificio. Fue degradación. No fui un puente entre especies, sino algo que debía romperse. Si nuestras tradiciones lo exigen, entonces nuestras tradiciones están equivocadas. Jadeos del público saurio. Nadie le habló al Alto Consejo de esa manera. Ha sido corrompido por el pensamiento humano, dijo su padre, hablando por primera vez. Deseos individuales por encima de las necesidades colectivas. No, dijo Kailara. He sido liberada por las acciones humanas. Una humana que no me debía nada, que no ganó nada, eligió ayudar porque era lo correcto. Eso no es corrupción. Eso es evolución. Palabras bonitas,
dijo Thakur. Pero la ley es la ley. Ella es mía. En realidad, dijo Samuel, poniéndose también de pie. No lo es. Porque yo cuestiono tu afirmación. Silencio, luego alboroto. Los draconianos no aceptaban desafíos de otras especies. Era algo sin precedentes. No puedes, gruñó Thakur. No tienes ninguna posición. Yo tengo la posición de veterana de combate, de protectora y de compañera elegida. Más jadeos. Kailara se giró para mirarlo fijamente. No habían hablado de esto, ni siquiera habían reconocido el creciente sentimiento entre ellos más allá de aquella conversación de hacía meses. ¿La reclamas como compañera? El consejero mayor parecía más intrigado que ofendido. Sí me acepta. Todas las miradas se volvieron hacia Kailara. Miró a Samuel, luego a su familia, luego a Thakur. Entonces hizo algo inesperado. Ella rió, con esa risa clara y nítida de pura alegría. Sí, dijo. Sí, lo elijo a él. Elijo al humano que me salvó antes que al draconiano que me lastimó. Elijo la bondad antes que la crueldad, el respeto antes que la dominación, el amor antes que el deber. Esto es imposible, dijo la defensora de Thakur. Las especies diferentes no pueden vincularse. No pueden o no lo han hecho. Bhaskara sacó un bloc de datos. He estado investigando. Hay 17 casos documentados de emparejamientos entre humanos y saurios en las colonias exteriores. Emparejamientos exitosos, incluyendo varios con descendencia híbrida. Eso causó otro revuelo. La posibilidad de tener hijos entre especies era algo que la mayoría no había considerado. Irrelevante, dijo Thakur. Yo pagué por ella. El contrato sigue vigente. Entonces te rescindiré el contrato, como dijo Samuel. No tienes los recursos. No, pero yo sí. Una nueva voz desde la entrada. La comandante Yuki entró, todavía con su uniforme de estación. La Asociación de Veteranos de la Fuerza de Defensa Terran me ha autorizado a pagar el precio total del contrato, más intereses y penalizaciones, 300.000 créditos transferidos de inmediato. ¿Por qué harían esto?, exigió Thakur. Porque el sargento Rourke es de los nuestros. Cuidamos de los nuestros. Miró al Alto Consejo. El contrato se cumplirá. Los acuerdos comerciales siguen intactos. Pero Kailara queda libre. El Alto Consejo volvió a deliberar. El mayor se puso de pie. Esto no tiene precedentes, pero no es ilegal. Si se paga el precio del contrato, la obligación de vinculación termina. Kailara de las profundidades de cristal, eres libre de elegir tu propio camino. Entonces lo elijo a él, dijo Kailara, acercándose a Samuel. Elijo a quien me vio como una persona, no como una propiedad. Thakur rugió de rabia y se abalanzó sobre Samuel. Pero Samuel estaba listo. 20 años de experiencia en combate hicieron efecto. Suspiró.